Zlatan Ibrahimovic se retira del fútbol y es de honor que podamos hablar de toda su trayectoria y de su dimensión como futbolista en el canal. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de Zlatan Ibrahimovic, un futbolista llamativo, un futbolista que no deja indiferente a nadie, un futbolista que nos ha regalado muchísimas temporadas de calidad, de tremendos goles, de muchísima fuerza, de muchísimo carácter, un carisma arrollador. Yo creo que estamos hablando de un delantero centro que como digo, ¿no? Yo creo que no deja indiferente a nadie. Todo el mundo tenía una opinión de Zlatan, de lo que era, de lo que significaba, de cómo protegía sus colores, de sus opiniones, de cómo opinaba y contrastaba la realidad en su entorno. Yo creo que estamos hablando de uno de los delanteros centros más llamativos y más dominantes de los últimos años, porque es cierto que no ha ganado una Copa de Europa, es cierto que no ganó nunca la Champions League, es cierto que no ganó ningún torneo de selecciones, es cierto que se pueden echar muchas cosas de menos en el historial de uno de los que yo creo que pueden ser uno de los delanteros, uno de los jugadores ofensivos más dominantes de los últimos años. Es cierto que se pueden echar de menos ciertas cuestiones a nivel de palmarés, pero lo que es indudable es que estamos hablando de un jugador que por técnica, que por visión de juego, que por olfato goleador, que por inteligencia dentro de un césped, desde luego está entre los elegidos. Creo que estamos hablando de una leyenda de varios clubes, un jugador súper importante en algunos de los más grandes clubes de la historia de este deporte, y estamos hablando de un delantero que siempre dio un gran rendimiento goleador en todos los equipos en los que estuvo. En alguno incluso cambió el sino de los equipos donde estuvo. Tuvo además la mala fortuna o la oportunidad de estar en grandes clubes en momentos más bajos, en momentos de transición. Y sí que me parece interesante poder hablar un poquito de la trayectoria de este jugador que, como digo, ya se ha despedido en San Siro de los suyos. Es cierto que ha llamado la atención, ¿no? Que se retirara, que lo dejara precisamente ahora. Ciertamente, ¿no? Estamos hablando de un jugador que ya tiene 41 años, es una edad en la que muchos futbolistas habrían dejado de jugar hace mucho tiempo. Sabemos que físicamente es una roca, que mentalmente lo es aún más, pero las lesiones recurrentes a nivel muscular, sobre todo, le estaban complicando mucho la vida. Es cierto que, de hecho, en el último año del Milán, luego lo veremos, no ha podido contribuir todo lo que él hubiera querido, no ha podido sumar dentro de una temporada que ha sido francamente difícil para los rosoneros. Es cierto que han tenido la oportunidad de meterse en una final europea, pero en ese derbi de la Madonina terminó imponiéndose el Inter, otro de los clubes donde militó Zlatan Ibrahimovic. Y lo que sí que me parece interesante, lo que sí que me parece importantísimo a la hora de hablar de la carrera de este futbolista, es esa capacidad que tuvo para mimetizarse y para ganarse el cariño de todas las aficiones por las que estuvo, independientemente de la fortuna que tuviera en un club o en otro, ¿no? Yo creo que muchas veces se encontró con situaciones que eran impropias del club en el que estaba, que eran situaciones en las que probablemente ese equipo no se hubiera enfrentado en condiciones normales, pero lo cierto es que Zlatan Ibrahimovic tuvo la posibilidad de traspasar un poco esa realidad y ser siempre dominante y un jugador a tener en cuenta en todas esas realidades. Como digo, ¿no? Al final se ha despedido de San Siro, que yo creo que sí que es el club que más ha conseguido empatizar con la figura de Zlatan Ibrahimovic. Creo que Zlatan siempre guardó un buen recuerdo de la ciudad de Milán. Como digo, ¿no? Ha jugado en el Inter, ha jugado en el Milan, él se ha reconocido rosonero. Creo que le tiene un gran cariño a ambos clubes y a ambas aficiones, pero a la vez sí que creo que ha tenido esa capacidad de demostrarle agradecimiento a un Milan que apostó por él ya con una edad muy avanzada, ya con una carrera muy contrastada, y creo que eso lo ha terminado agradeciendo Ibrahimovic. Bueno, yo creo que la figura del sueco de alguna manera sí que se une más
a los colores rojo y negro que a los interistas, ¿no? Esa es un poco mi sensación, esa es un poco mi visión, ¿no?, sobre este tema. Habrá gente o habrá neroachurros que me dirán que no es así. Yo creo que la sensación general es que Zlatan Ibrahimovic, quizá por esta última etapa, se ha significado mucho más por el Milan y por lo que ha significado para él poder pasar por la entidad rosonera. Vamos a hablar un poquito de esta figura porque, bueno, a mí me gusta mucho esta foto, siempre me gustó. Ha salido en muchos sitios ahora que sabemos que Zlatan deja el fútbol. Un niño, porque era un niño realmente cuando le estaban haciendo estas fotos, si no recuerdo mal, era la época en la que el Arsenal empezó a tocar en su puerta, parece que les sedujeron en un primer momento para poder firmar con ellos. Él era un absoluto enamorado de Ronaldo Nazario, como vemos ahí en los póster, en el ordenador, en esa foto que tiene junto al libro. Es un delantero que de alguna manera sí que ha sabido reconocerse dentro de jugadas de sus propios ídolos. Sí que me parece que Zlatan Ibrahimovic tenía algo de muchos delanteros dominantes de épocas anteriores. Sí que me parece que tenía la potencia y la capacidad para finalizar que tenía Ronaldo Nazario. Sí me parece que tenía la elegancia de jugadores como Marco Van Basten, obviamente a otros niveles, obviamente sin querer comparar a ambos jugadores. Me parece que sería una osadía por mi parte, pero sí que creo que Zlatan Ibrahimovic es mucho más de lo que normalmente se le atribuye. Creo que ese vacío muchas veces de grandes títulos dentro de su palmarés le ha roto un poco la sensación global de que estemos ante un gran delantero de la historia del fútbol. A mí me da la sensación de que sí que lo estamos, ¿no? Se pudo enfrentar a su ídolo precisamente en un derbi de la Madonina. El delantero brasileño jugaba con el Milan, él jugaba con el Inter. Luego se encontraron también, si no recuerdo mal, en algún amistoso, creo que algún partido incluso en el que el Real Madrid tenía entre sus jugadores a Ronaldo Nazario. Bueno, realmente esto es un poco a modo de curiosidad. Ha pasado por muchísimas realidades, por muchísimos clubes. Ha sido un jugador que ha transitado bastante por algunas realidades futbolísticas diversas. Empezó en el Malmo, entró en sus categorías inferiores en el año 96, estuvo allí hasta el 2001, donde el Ajax se hizo con sus servicios. Uno de los goles más imponentes, más llamativos, probablemente de las jugadas de fútbol más reproducidas en YouTube, es precisamente ese gol jugando con el Ajax, un gol en el que se va de 4 o 5 rivales y termina finalizando rasito, pegado al palo. Una maravilla de gol, después de sentar incluso al portero. Una maravilla, absolutamente. Creo que si ponéis gol Ibrahimovic Ajax va a salir la primera opción. En el 2004 se fue a la Juventus, una época bastante negra, en el sentido de que, bueno, como todos sabemos, la Juventus fue sancionada, igual que lo está ahora mismo en 2023, fue sancionada en el año 2005 por cuestiones extradeportivas, un tema de apuestas, en el que se vieron involucrados otros clubes en Italia, entre ellos el Milan, lo que le obligó, bueno, en 2006 la Juventus desciende de categoría por vía administrativa. Y bueno, recala en el Inter, está 3 años hasta fichar por el FC Barcelona. El único paso de Zlatan Ibrahimovic por la Liga Española, 2 años con Guardiola como entrenador, 2 años difíciles para él para asentarse en un sistema en el que se entendiera un poco el tipo de delantero que era y lo que le exigía en ese sentido Pep Guardiola. Es muy interesante algo que dice precisamente Bojan Kirkic en una entrevista con Jordi Wild, en el que habla un poco de lo que exigía Guardiola al delantero centro. Zlatan Ibrahimovic no estaba para nada acostumbrado a ese tipo de exigencia. Es algo que podemos extraer y que podemos colocar incluso en la realidad de otro delantero dominante que se está incorporando dentro de la idea de Pep Guardiola en otra realidad y en otra exigencia, porque creo que ese Manchester City tiene poco que ver con el Barcelona de esta época, pero es bastante llamativo el paralelismo que existe entre el Ibrahimovic de estos años y el Erling Braut Haaland de estos nuestros, ¿no? Sí que me parece que se podrían extraer ahí cosas muy comunes. En 2010 llega cedido al Milan, esa temporada de 2010-2011 la hace como cedido y la 2011-2012 ya como propiedad del club rosonero.
En 2012 llega al Paris Saint-Germain, una etapa también especialmente feliz para él. Creo que fue líder absoluto de un Paris Saint-Germain que empezaba a picar de aquí y allá jugadores dominantes para reconstruir la figura, ahora sí, con Qatar reforzando esa potencia económica. En 2016 marcha a la Premier League, primera parada en las Islas Británicas. Manchester United, su primera y única parada en Inglaterra, en la Premier League, 2016 a 2018, donde el Los Ángeles Galaxy se hace con sus servicios. Hay quien le dio aquí ya por muerto, hay quien le dio ya como un jugador retirado que iba a hacer su retiro dorado en los Estados Unidos, pero en 2019, por amor, como quien dice, llega al Milan de nuevo, y a eso es a lo que voy con el tema de la relación especial entre Ibrahimovic y el Milan. Creo que el Milan necesitaba un jugador como Ibrahimovic en ese momento de su historia, principalmente para acompañar a ciertos jugadores jóvenes que todavía quizá no entendían la trascendencia de un equipo como el Milan, y necesitaba la trayectoria de este equipo un jugador que le diera un poquito de vuelo a su historia y que les pudiera acompañar en unos años que fueron especialmente buenos, con esa consecución de la Serie A después de muchísimo tiempo, y poder aparecer en Europa como lo han hecho, llegando precisamente este año a semis de la Champions League. Creo que ya es suficiente bagaje para entender que Zlatan es un jugador especial, es un jugador especialmente importante, especialmente dominante. Falta por aquí una foto de la Juventus, de esa época en la Juventus de Turín. La he quitado porque me parece que lo más representativo está aquí, esa etapa en el Malmo, en el Ajax, en el Inter, en el Barça, en el Milan, en el Paris Saint-Germain, en el Manchester United y en el LA Galaxy. Es cierto que esa etapa en la Juventus es importante también para reasentar su figura, para que la gente lo tomara de verdad en serio. Creo que termina siendo una temporada de reafirmación, precisamente la del Inter de Milán. Demuestra que es muy muy dominante en Italia, pero yo creo que los números globales de todos estos clubes, 773 partidos, 468 goles y 168 asistencias, nos dan argumentos de sobra para decir que estamos ante uno de los delanteros centros más dominantes de los últimos años, que no tuvo suerte quizá a nivel de palmarés, ¿no? Sí consiguió esa Europa League, sí consiguió el Mundial de Clubes, 2 títulos de Liga en la Eredivisie, 5 títulos de Liga en la Serie A, un título de Liga con el Barça en España y 4 títulos en la Liga francesa. Creo que es un palmarés realmente como para estar orgulloso, pero quizá ese escalón más, esa capacidad para disputar grandes títulos dentro de los grandes clubes en los que jugó, puede parecer que falta, ¿no? Pero recordemos que hombres como Ronaldo Nazario, precisamente uno de sus héroes, no ganó jamás la Champions League, ¿no? Lo que le ha robado un poquito de protagonismo también a nivel de palmarés, a nivel de títulos, a nivel de disputa de grandes torneos, pues precisamente es nacer donde nació, ¿no? Ser ciudadano sueco, ser internacional por Suecia, una selección que, a pesar de tener muchas veces grandes equipos que podían ser dominantes, que podían sorprender, no ha estado nunca en los mundiales, y eso es bastante duro, ¿no? Para Ibrahimovic. Obviamente Suecia ha sido incluso finalista de los mundiales. Creo que estamos ante una selección que quizá no está pasando por su mejor momento a nivel de forma, pero la última oportunidad que tuvo precisamente Zlatan Ibrahimovic en ese Mundial de Qatar no pudo estar presente, no se pudo clasificar Suecia, y a pesar de todo, 82 partidos, 43 goles y 10 asistencias con la camiseta de su selección nacional. En la memoria, yo creo, de todos, ese gol maravilloso que le marcó a Inglaterra, un gol del que yo creo que podemos extraer muchas de las cosas que hacían dominante a Ibrahimovic. Ya no solo ese olfato para meter goles dentro del área, para lo cual era un jugador extraordinario, sino también esa capacidad para creer siempre en sus posibilidades, creer siempre en la posibilidad de cambiar la realidad, de cambiar el resultado, y además pues esa técnica, esa capacidad para ser un malabarista, para tener casi esa elegancia en el escorzo, en esa chilena que le marca precisamente Inglaterra en noviembre de 2012, 14 de noviembre de 2012 si no recuerdo mal, Suecia-Inglaterra, un partido en el que, con ese escorzo, con esa chilena, desde muy muy lejos consigue marcar un gol histórico y que se recuerda, yo creo,
en todos los lugares y en todos los momentos en los que se evoca el paso internacional de Zlatan Ibrahimovic, que en 2022-2023, en esta última temporada, pues ha podido jugar muy poquito. 146 minutos repartidos en 4 partidos, un solo gol marcado. Y bueno, la despedida y el llanto, la emoción, la sensibilidad a flor de piel delante de su estadio. Un estadio que que ha gritado su nombre, que lo ha animado en 2 etapas distintas, con el Inter, con el Milan, con esa camiseta que para él ya es el recuerdo imborrable de su última etapa como futbolista profesional. No vamos a volver a ver un jugador de esta dimensión probablemente en Suecia. Mi sensación es que es muy difícil igualar lo que ha hecho Ibrahimovic. Creo que es un jugador de una altura tremenda y a pesar de que muchas veces se le minusvalore o se le reconozcan menos capacidades o habilidades de las que realmente tenía, me parece que hay que tenerlo muy en cuenta dentro de los delanteros centros más dominantes de la historia de este deporte. Así que nuestro adiós, nuestro respeto más sincero a la carrera de un futbolista que esperemos que siga ligado al fútbol, porque me parece que tiene mucho que aportar. Tiene una cabeza interesante Zlatan Ibrahimovic, a pesar de sus salidas de tono, de su falta de respeto en algunos momentos, de su forma de contestar muchas veces a la prensa o a otros jugadores, compañeros. Sí que me parece que Zlatan Ibrahimovic es un tipo que sabe lo que es este deporte, sabe cómo funciona este negocio y por supuesto creo que sería muy útil dentro de la secretaría técnica de algún equipo. Creo que va a seguir ligado un poco al Milan. De hecho se conspiró incluso con la posibilidad de que pudiera seguir su carrera en el Monza, un equipo que ya sabemos que también es de Silvio Berlusconi. Así que bueno, veremos qué pasa con Zlatan Ibrahimovic. Nosotros seguiremos recordando y seguiremos visualizando esos partidos que nos ha dejado, más de 700 partidos. Seguiremos disfrutando con todos sus goles y por supuesto con el recuerdo de uno de los grandes delanteros que la gente de mi edad, que la gente de otra generación quizá de los que estáis viendo este vídeo, recordaremos siempre con muchísimo cariño. Y ojalá os enamoréis ya en diferido de los partidos de este delantero centro sueco. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado este reporte, esta despedida a la carrera de Zlatan Ibrahimovic. Suscribíos si no lo estáis ya, dadle like porque me ayudáis a hacer esta comunidad cada vez más grande y por supuesto si tenéis algo que comentar lo podéis dejar en comentarios, que yo estaré encantado de estar leyéndoos y contestándoos siempre que pueda. Así que nada más, muchísimas gracias como siempre por estar al otro lado.